Bueno, pues estamos aquí con Pablo Dors. Muchas gracias, Pablo, por recibirnos en tu casa de Madrid. Pablo Dors es escritor, es también sacerdote católico y por expresa designación del Papa Francisco es consejero cultural del Vaticano. Pero ¿quién es Pablo Dors si quitamos todas estas etiquetas? Pues un hijo de Dios, diría yo. Es decir, alguien que ha hecho la experiencia de que merece la pena confiar, que eso es lo que significa ser hijo de Dios, ¿no? Una persona que sabe que la confianza tiene un fundamento y que precisamente por eso se siente ungido, se siente preparado para poder, en la medida de sus posibilidades, pues irradiar esa experiencia, esa luz. En tu libro Biografía del Silencio, que por cierto está ya, me comentabas, en la 30 edición, más de 150.000 libros vendidos, hablas precisamente de la meditación y de cómo acceder a ella. ¿Qué tiene este libro al que tantas personas han llegado, personas que incluso no están en el camino espiritual? ¿Qué tiene este libro sobre meditación? El éxito fundamental no es el comercial, que desde luego es importante, porque eso significa que se llega a mucha gente, sino que el éxito fundamental es el existencial. No solamente son el número de personas, sino cómo muchas de esas personas dicen que son palabras que alimentan su alma, ¿no? Y que les ayudan a vivir. Y eso es muy, muy hermoso, es el mejor regalo posible para un escritor. Yo creo que el libro tiene tres cosas fundamentales que hace que funcione, ¿no? Y que realmente esté alimentando el alma, que es de lo que se trata. Una primera es que es un libro que recoge un sentir que en este momento está en el ambiente, de tal manera que tiene un público muy amplio, hombres, mujeres, gente con cultura, gente con menos formación cultural, gente de derechas, de izquierdas, creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes. Es decir, que el espectro es muy amplio. Entonces, es un milagro, esto es un milagro que se produce de vez en cuando, que hay libros que recogen ese sentir. Luego también yo creo que tiene la segunda virtud, que es un libro sobre meditación, pero escrito por un escritor, porque hay muchos libros en el mercado sobre meditación, pero quien los escribe en general no son gente que tenga el oficio de escribir, sino que tienen una experiencia, quieren transmitirla y escriben un libro, pero no tienen esta disciplina de la escritura como un trabajo, como un oficio, ¿no? Una dedicación, como una vocación, ¿no? Y por último, yo creo que quizás lo fundamental es que es un libro humilde. Es decir, donde sencillamente, de manera lo más clara, pero también lo más modesta y también rotunda posible, pues expreso lo que después de 5 años de sentarme diariamente de manera prolongada, pues he podido experimentar. Y entonces a la gente le gusta pues la realidad de nuestra práctica, de no las teorías sobre qué es la meditación, sino cómo es nuestra práctica de silenciamiento. Comentas en tu libro que tanto más nos cueste sentarnos a meditar, tanto más nos cuesta vivir. ¿Es la meditación, al fin y al cabo, una analogía de la vida? La meditación es un espejo de la vida, ¿no? Igual que podríamos decir que morimos conforme hemos vivido, es decir, que es muy difícil que la muerte te sorprenda en algo que tú habitualmente no vives o haces, sino que lo más normal es que te sorprenda tal y como tú vives, ¿no? Pues la meditación es como un concentrado. Lo que pasa es que es un concentrado en el cual hay altavoces, por así decir, entonces todo lo sientes, lo vives, lo experimentas mucho más. Entonces, si por ejemplo tienes un dolor de espalda, habitualmente, pues cuando te sientes en silencio y en quietud, ese dolor de espalda se hace más sensible, ¿no? Si por ejemplo normalmente tienes demasiadas preocupaciones en la cabeza, basta hacer silencio para que esas preocupaciones estallen y te des cuenta de que estás hecho pues, una turbulencia interior enorme, ¿no? Entonces sí, meditamos para conocer lo que hay, ¿no? O sea, porque solo conociéndonos podemos amarnos. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? Y solo amándonos podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y solo amándonos a nosotros y amando a los demás nos enteramos de qué va la vida, ¿no? Porque la vida es eso, es amar y ser amado, ¿no? Y por eso, en ese sentido, en última instancia, meditar ayuda a amar y a vivir. Cuando comentas que es
en la sentada, ¿no? Dices tú sentada en tu libro. Es en ese momento en el que realmente descubres esa incomodidad, ¿no? De todo lo que hay en ti. ¿Qué le podrías decir a las personas que comienzan a sentarse y que se sienten tan incómodos que inmediatamente nos levantamos porque lo que vemos es insoportable? Esa cabeza que no para de pensar y que automáticamente es que no lo soportas y te tienes que levantar. ¿Qué consejos podemos dar? Bueno, habría que empezar con modestia, ¿no? No te sientes directamente una hora en silencio y inquietud porque eso no lo vas a soportar. A lo mejor 5 minutos o 10 incluso, sí que puedes sí, con tu cronómetro para saber que es un tiempo muy limitado y eso a lo mejor puede estimular. Desde luego que lo que es fundamental son dos cosas. Una, la constancia, es decir, sentarse todos los días un ratito, aunque sea muy poquito, que ya irá uno progresivamente aumentándolo, ¿no? Si no es constante, sino que es una cosa puntual o eventual, no será relevante, será más bien insignificante, ¿no? Y además de la constancia, como decía antes también, la humildad. Humildad para seguir un camino que te propone algo o te propone alguien, un maestro, un libro, una escuela, ¿no? Fiarte un tiempo, por ejemplo 3 meses, de una propuesta. No apañarte, tú coge un poquito de aquí, un poquito de allá, entonces no funciona, porque la única condición para emprender un camino espiritual es el discipulado. Es decir, ser discípulo significa seguir una disciplina, ¿no? Y eso supone un acto de confianza, ¿no? Pero nosotros en general somos muy inquietos y pasamos de una cosa a otra, entonces no damos la oportunidad de que, es como si tú vas a un colegio, estás unos días y te cambias y te cambias, pues nunca logras, porque lo que hay que entender es que la meditación se aprende, ¿no? Y si se aprende significa que hay gente que la puede enseñar, que tú puedes aprender, ¿no? Y ¿no? Es algo que tiene que ser con experiencia personal, pero guiada y acompañada, ¿no? Entonces se avanza. Si vas a nivel de experiencia personal únicamente, entonces no progresarás, te quedarás estancado. Dices en tu libro que con 6 meses de meditación tu vida se puede transformar completamente. ¿Es así? ¿6 meses meditando? En realidad, nuestra vida se está transformando continuamente siempre, nos demos cuenta o no, ¿no? O sea, pero con la meditación lo que hacemos es darnos cuenta del cambio que se está produciendo. Realmente yo puedo dar el testimonio de mí mismo, fundamentalmente, pero también de cientos de meditadores que caminan a mi lado en esta escuela de meditación que he creado, que se llama Amigos del Desierto, que es una red abierta de meditadores desde la cepa de los padres madres del desierto, por tanto una cepa cristiana, y mucha gente, cientos, pues me dicen que efectivamente en pocos meses, a veces no hace falta ni 6, a veces pues hace falta un poquito más, pero notas claramente que valores, estilos que tenías antes empiezan a romperse, a no servirte y necesitas abrirte a otras cosas, ¿no? Lo que te hace es fundamentalmente más dúctil, más realista, más tolerante con lo diferente, menos impulsivo, menos reactivo, ¿no? Te permite ver, porque nuestro gran drama es que no vemos la realidad, tenemos la presunción de que vemos las cosas, pero no la vemos, ¿eh? Si yo te digo, a la puerta de esta casa hay un cuadro muy grande, tú has pasado por ese cuadro hace unos minutos, ¿qué hay? Seguramente ni tú ni los cámaras lo sabéis. ¿Por qué? Porque es que las cosas pasan por delante, pero nosotros no las registramos, ¿no? Entonces, la meditación ayuda fundamentalmente a ver lo que hay y a escuchar, ¿no? ¿A qué sabe el silencio? El silencio sabe a vida. Sabe a vida, ¿no? Si no te gusta el silencio, mucho me temo que no te gusta la vida. Esto es la bomba, ¿eh? Porque en general consideramos vida lo que es muy frenético, lo que está lleno de ruido, de música, de frenesí, ¿no? O sea, experiencia sin parar, ¿no? Sí, y eso es exactamente lo contrario, ¿no? Porque eso lo que hace es aturdirnos para impedir que realmente la vida nos toque, ¿no? Pero la vida solamente nos puede tocar si hay capacidad de receptividad para acoger lo que la vida es, ¿no? O sea, todo esto, cuando se explica,
puede parecer un tanto teórico y, en fin, o incluso esotérico o raro, ¿no? Pero realmente es profundamente elemental, ¿no? O sea, lo más profundo siempre es lo más elemental. Por ejemplo, saber mirar, por ejemplo, saber escuchar, saber caminar, saber respirar. Eso es a lo que enseña la meditación. Dices que despertar es precisamente descubrir que estamos en una cárcel, pero una cárcel donde puedes ir quitando barrotes, ¿no? Sí, hemos creado un mundo, nos hemos creado un mundo nosotros mismos, la responsabilidad no es solamente de la sociedad, es nuestra, ¿no? Donde se dificulta mucho la experiencia del ser. O sea, realmente la meditación es una escuela para ser, simplemente, ¿no? Y como ser nos resulta muy difícil, nos resulta muy desangelado, muy seco y nos da miedo, ¿no? Pues vivimos con sucedáneos como el tener, ¿no? Tener cosas, el poder, estar por encima de los demás, el aparentar, el prestigio, la reputación. Entonces ser, cuanto más eres, menos necesitas tener, poder o aparentar. Por tanto, si tienes muchas cosas, si puedes sobre muchos y aparentas, significa de que eres poco, ¿no? Que todavía no has hecho la experiencia del ser, ¿no? Hay algo que quiero decir sobre esto, ¿no? Y es que lo interesante no es simplemente meditar, lo interesante es hacer de tu vida una meditación, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que igual que al meditar tú vas apartando todos los ruidos, sentimientos, pensamientos, todas las cosas que te van llegando para ir a lo esencial, para peregrinar a tu centro, eso es la pedagogía, la filosofía que uno vive en la vida, ir apartando todo, por muy interesante o hermoso o atractivo que nos resulte, para llegar a lo esencial, ¿no? Y por tanto la meditación es una escuela de vaciamiento mental, una higiene mental, una higiene cordial, también hay que limpiar dependencias, de afectos, de apegos, ¿no? O sea, material, es decir, que te va conduciendo a una vida más sobria, más sencilla y también personal, es decir, que vas muriendo a ti mismo, a tu ego, ¿no? Y vas vaciándote pues, de la reputación, ¿no? Es decir, que te importa menos lo que los demás piensen de ti y por tanto eres más libre. ¿Cómo definirías el ego? Es una El ego, palabra que ahora se escucha mucho más. Muchas personas todavía no entienden exactamente qué es el ego. ¿Cómo lo defines? el ego es el afán de apropiación y autoafirmación permanente que tiene el ser humano. Es decir, que todo lo que hay, queremos apropiárnoslo, hacerlo nuestro, fagocitarlo, y todo lo que hay queremos que sea un modo para autoafirmarnos, para ponernos por encima de ello, ¿no? O sea, justamente lo que hace la meditación es desarticular esa tendencia innata y generalizada que existe en nosotros, ¿no? Es decir, que es desegocentrarse, ese foco que nos ilumina permanentemente a nosotros. En la meditación lo giramos y iluminamos a la realidad. Entonces, a mi modo de entender, mi modesto modo de entender, ¿qué es la iluminación? Sencillamente ver a los otros. Y nos vemos a nosotros, a través de los otros. Sí, porque lo que descubres es que los otros no son otros, sino que eres tú, que todos somos uno, ¿no? Descubres que vivimos normalmente en un sueño de separación, y la iluminación es despertar de ese sueño, que realmente estamos unidos, que ningún destino nos es ajeno, que no podemos entendernos sin los demás, que los demás son tu familia, que eres tú. Eso es lo que se va poco a poco descubriendo, y por eso sabiduría y compasión son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, que no hay un sabio que no sea compasivo. Si no es compasivo, no es sabio. Y por tanto, quieres ver el nivel de meditación de alguien, mira su nivel de entrega magnánima y generosa a los demás. Ese es el baremo que no falla. Y Pablo, ¿tú crees que para que Biografía del Silencio esté siendo un éxito en ventas, algo está cambiando en nuestra sociedad? Quiero decir, este libro hace 50 años hubiese tenido el mismo éxito. Estamos abriéndonos un poco a conocernos más. Hay una nueva conciencia. ¿Tú qué opinas? Yo estoy seguro, estoy convencido de que estamos entrando en una nueva mentalidad y en una nueva sensibilidad, ambas cosas, que
que el silencio era la asignatura pendiente y yo creo que hay grupos en todas partes del mundo que se están abriendo a esta realidad, que hasta ahora hemos asociado la cultura con la palabra, con la imagen y con el sonido, pero no con el silencio. Y yo siempre comienzo muchas de mis conferencias diciendo, el silencio es cultura, ¿no? Y esto hasta ahora no se sabía, ¿no? Cultura significa cultivo de uno mismo. El hombre culto no es aquel que sabe muchas cosas, que tiene muchos datos en la cabeza, sino aquel que se ha cultivado a sí mismo. Si eres culto, si te cultivas, eres culto, ¿no? Y el silencio es, bueno, pues yo suelo decir que el silencio es el nombre secular de Dios, ¿no? Que lo que la gente pone bajo la palabra silencio ahora es lo que antes, también ahora, pero sobre todo antes, ponían bajo la palabra Dios, ¿no? Es decir, ese espacio, esa realidad, ese misterio que nos permite ser. Ya que has entrado a nombrar a Dios, siendo sacerdote católico además, a mí me sorprende mucho tu manera de entender la vida, porque no la identifico mucho con lo que yo he aprendido sobre la religión católica o la manera de transmitir la espiritualidad, por eso me gusta y por eso estoy aquí también, ¿no? ¿Tú cómo defines a Dios? Para que la gente lo pueda entender. Pues la respuesta más sensata y más sabia que te podría decir es no sé, ¿no? En realidad, la vía reflexiva, el pensamiento, te conduce al saber, ¿no? Pero la vía meditativa, que no es la palabra, sino que es el silencio, te conduce al no saber, es decir, a no querer atrapar la realidad, y mucho menos el misterio de Dios, nada menos, en palabras, porque en la medida en que lo atrapas, pues en esa medida lo estás matando, ¿no? O sea, en el budismo hay un dicho que dice, si encuentras a Buda, mátalo, ¿no? Porque realmente eso no es Buda, ¿no? O sea, y en la tradición cristiana está, por ejemplo, el maestro Eckhart, que dice, para ir a Dios hay que ir sin Dios. Es decir, que uno tiene que morir a su idea de Dios para acceder al verdadero Dios, ¿no? O sea, uno tiene que morir incluso a su experiencia de Dios para ir al verdadero Dios, ¿no? A mi modo de entender, las personas no se dividen en creyentes o no creyentes, sino en gente dormida y gente despierta, en gente viva y gente muerta, ¿no? O sea, todo lo que pueda decir de Dios nace de la vida. Y si no nace de la vida, no es algo fiable, es pura ideología, pura doctrina, ¿no? La ideología y la doctrina puede estar bien para amueblar la cabeza, pero no para, como decía antes, alimentar el alma, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Aparte de no lo sé, pero sí que sé que es el sentido de mi vida, ¿no? En el sentido de que es un misterio que misteriosamente, como es propio del misterio, pues te llama, ¿no? Me atrae, ¿no? O sea, lo mismo que atrae a la gente el silencio, pero difícilmente podemos dar una definición cabal y satisfactoria de qué es el silencio, pues atrae Dios, ¿no? Como un imán muy poderoso, ¿no? Y tiene que ver con el misterio de la confianza, eso sí que puedo decirlo, ¿eh? Tanto más confiadamente vives, tanto más libremente vives, y eso desde luego tiene que ver con la experiencia más profundamente religiosa y mística de todas las tradiciones y desde luego también de la cristiana. He destacado precisamente un párrafo sobre la confianza de tu libro. Cuanto más confianza tenga un ser humano en otro, mejor podrá amarle. Cuanto más se entregue el Creador a su obra, esta más le corresponderá. El amor, como el arte o la meditación, es pura y llanamente confianza y práctica, claro, porque también la confianza se ejercita. ¿Qué tan importante es confiar en la vida? Es como, deja ya de luchar, deja ya de controlar, vamos a dejarnos ser guiados un poco. Bueno, eso es lo que hay que aprender, fundamentalmente. Esa es la escuela a confiar, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en general que muy práctica y muy utilitarista, donde todo tiene que servir para algo, hasta el punto que pienso que nuestra gran enfermedad es el afán de rendimiento, siempre queremos rendir, ¿no? Y bueno, hay al menos 3 ámbitos que yo conozca, que son el del amor, el del arte, ¿no? Y el de la espiritualidad,
donde el criterio no es utilitario o pragmático, sino es gratuito, ¿no? O sea, si tú no amas a una persona gratuitamente, es decir, porque sí, no por lo que te da, o por lo que obtienes de ella, entonces si es así, no es amor, es prostitución o es otra cosa, es utilitarismo, es objetualización, ¿no? Y con el arte lo mismo, si tú no escribes o pintas o esculpes porque te nace del alma y para transmitir lo que llevas dentro, sino para ganar dinero, pues eso no es arte, eso es industria, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la enseñanza fundamental de la meditación, igual que de la vida y del amor, ¿no? Pues es la gratuidad, ¿no? Es aprender a entrar en ese círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, del dar y del recibir, ¿no? Y a eso justamente enseña la meditación, porque la meditación no es otra cosa que respiración consciente, y la respiración es un movimiento biológico doble de inspirar y de expirar, que es afín o análogo al movimiento espiritual por excelencia, que es el de recibir y dar, ¿no? La receptividad y la oblatividad. Entonces, respirando conscientemente nos vamos educando, aunque sea de manera inconsciente, a entrar en esa dinámica virtuosa en que consiste la vida, ¿no? De hecho, cuando observamos cómo está nuestra respiración, podemos también analizar cómo está nuestra vida en ese momento, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? El respirar tiene la misma raíz que spiritus, que spirar es respirar, ¿no? O sea, en la tradición cristiana el ser humano es creado por el soplo de Dios, ¿no? O sea, y nosotros mediante el soplo volvemos a la conciencia de que somos uno, ¿no? Volvemos a Él. También me gusta la frase que dices que meditar no es difícil, lo difícil es querer meditar. Muy cierto, ¿no? Sí, en realidad la meditación como técnica, hay gente que en fin, hace todo esto algo muy complicado, pero realmente es sencilla. Su fascinación justamente deriva de su sencillez o su simplicidad, ¿no? O sea, basta tener un punto de atención en el cuerpo. En mi tradición es el corazón, ¿no? En otras tradiciones es la frente o el abdomen, ¿no? O sea, basta estar atentos a la respiración y basta, en mi tradición, en otras no, recitar atenta y amorosamente una palabra, ¿no? El famoso mantra, ¿no? En realidad eso es todo el misterio, ¿no? Pero claro, mientras haces eso o al hacer eso, suceden muchas cosas, ¿no? O sea, porque bueno, pues empezamos a hacerlo y nos encontramos resistencias, nos encontramos distracciones, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, la resistencia fundamental, por lo que parece complejo, es porque la meditación, como decíamos antes, es un espejo de lo que tú eres y lo que somos, en general, no nos gusta. Y por tanto, estamos huyendo permanentemente, hemos creado una sociedad de la fuga, permanentemente escapando de nosotros mismos mediante la diversión, en lugar de la conversión. Es decir, necesidad de escaparse permanentemente en lugar de entretenerse, intratenerse a uno mismo con todos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces a veces parecemos pues, adolescentes que necesitan continuamente estímulos de todo tipo para poder vivir, cuando no nos damos cuenta de que tenemos dentro de nosotros estímulos más que suficientes, ¿no? Que menos es más, ¿no? Porque yo creo que uno empieza a sentarse, a meditar, cuando descubre que la vida no es necesariamente una suma para ir conquistando tu identidad, sino más bien una resta, un ir quitando, ya no para conquistar, sino para descubrir quién eres, ¿no? Entonces, cuando empiezas en ese proceso de resta, es cuando, que generalmente no sucede antes de los 35 o 40 años, ¿no? Es decir, que es algo para adultos, no tanto para jóvenes, pues es cuando empieza la transformación, el segundo nacimiento, la verdadera vida, ¿no? Es una aventura. Yo creo que el silencio, no en general, sino el silencio desde una escuela determinada, nos puede hacer un bien enorme, ¿no? Y creo firmemente en ello y bueno, intento transmitirlo con la máxima humildad y pasión posibles. Y como has dicho, para terminar ya, que la meditación, acabas de decir que la meditación es cosa de adultos, ¿tú no crees que comenzar con los niños desde pequeñitos, enseñándoles a meditar, ya es un avance de cara a su madurez como adultos, Sí. a vivir esta vida de la mejor manera posible? Por supuesto que sí. Yo creo que todo lo importante hay que enseñarlo desde niños, desde pequeños, ¿no? Para que efectivamente tengamos la estructura de personalidad
lo suficientemente dúctil y abierta como para luego pues, poder avanzar, ¿no? Pero qué curioso que casi todas las escuelas de meditación son gente pues, de edad media, de 40, 50 años, ¿no? O sea, también algunos mayores, algunos más jóvenes, pero esto quiere decir algo, ¿no? O sea, quiere decir que para emprender el camino de la resta, seguramente antes ha habido que sumar, ¿no? O sea, para emprender el camino de la vuelta a casa, antes ha tenido que marcharse, ¿no? Y que recorrer el mundo, ¿no? O sea, tienes que ver mucho mundo, aunque sea sin salir de tu país, pero ver mucho mundo para darte cuenta que el gran mundo lo tienes tú dentro, ¿no? O sea, que en general este es el itinerario y yo creo que está bien que sea así. Y también el dolor a veces ayuda, ¿no? El dolor Desgraciadamente. El dolor es fundamental porque nuestra resistencia al dolor es la misma que la resistencia a la vida. O sea, nosotros queremos evitar el dolor, pero evitando el dolor evitamos la vida, ¿no? O sea, lo que uno descubre también al meditar es que dolor y amor son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, si evitas el dolor, evitas también el amor, ¿no? O sea, si tú lloras y sufres y lo pasas mal porque has perdido a una persona muy querida, muy amada, tu ser amado, ¿no? Lloras porque le has amado. O sea, no llorarías si no le hubieras amado, ¿no? O sea, entonces, una experiencia va vinculada con la otra, ¿no? Y claro, también la meditación es una escuela para no poner resistencias al lado oscuro, a la negatividad, al sufrimiento, al dolor que te pueden aparecer, ¿no? No se trata de resolver el mal o la oscuridad, como tantas veces creemos, no se trata de resolver, sino de disolverte en ello. Es decir, darte cuenta de que abrazándolo haces que el mal, la oscuridad, pierda su veneno. En realidad la meditación es ese proceso. Por eso la meditación es una purificación, ¿no? Es un proceso de redención, por decirlo en término cristiano, redención de las sombras. Abrazar la oscuridad para iluminarla, ¿no? Ese es el camino. Pues muchas gracias, Pablo Dors, por este ratito. Y bueno, esperamos que todos aquellos que quieran iniciarse en la meditación, que no le tengan miedo ni rechazo, que es cuestión de mucha práctica, ¿no? Mucho respeto a lo que va surgiendo y mucha paciencia, sobre todo. Mucha entrega y mucha receptividad, mucha capacidad de ser discípulo. Ha sido un gusto estar con vosotros. Muchas gracias, el gusto es nuestro.